Muy buenos días a todos chicos y bienvenidos a la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático. Les recuerdo desde ahora poner presente en la caja de chat. Les recuerdo desde ahora poner presente en la caja de chat para que quede registro de su asistencia como todos los días. ¿Ya? Como siempre recordarles que participen de la clase ya a través de preguntas, sugerencias o respondiendo a las preguntas que vaya planteándoles a través de la misma. Eso chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya, y antes de comenzar vamos a recordar un poquito en qué habíamos quedado la clase anterior. Estuvimos analizando las conexiones o interfaces que existen en el PC convencional, ¿ya? Dentro de estas interfaces, ¿cuáles analizamos? Estuvimos viendo las interfaces de tipo SATA, el cable SATA también, analizamos algunas características para qué servía este cable, que era para la conexión de unidades ópticas, discos duros, discos de estado sólido también. Vimos sus distintas versiones, SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Cada una de estas versiones que Profesor, el tiene Josué distintas quiere entrar, pero no lo características. deja. ¿Perdón? El Josué intenta entrar, pero dice que no lo deja. Eh, Josué está con una cuenta que dice Angélica Zócar. No, Saltero le pregunto. Pregúntele porque me aparece un nombre extraño acá, por eso no los dejo entrar. Recuerden que para entrar a la clase tienen que entrar con su usuario o avisarme con el usuario que van a entrar, ¿ya? Si es que tienen problemas con el usuario con su nombre. O si no, yo no los dejo entrar a la clase. ¿Me confirma, por favor? Creo que fue... ¿Quién me habló? Edison parece que me habló, si no me equivoco. Ya. Joaquín, gracias Joaquín. Joaquín fue. Ya, también que analizamos, chicos, las conexiones externas que existen en nuestros dispositivos. Una de ellas, la más conocida, el bus universal de tipo serie, más conocido como el USB, ¿cierto? Que permite conectar distintos tipos de dispositivos a nuestros computadores o laptops. Entre ellos analizamos los discos duros externos que existen que pueden conectarse a nuestros dispositivos. Entre esos USBs existen las versiones 3.0 y la 3.1. Cada una de esas versiones, ¿cierto?, tiene distintas características de transmisiones de velocidades que analizamos también. Como dice ahí, reconocido por ese color azul que podemos encontrar. ¿Sí? Sí, el Josué dice que sí, que Angélica Zócar es su hermana, que también ve clases por su cuenta. Ah, ya, perfecto. Entonces lo vamos a agregar inmediatamente. Chicos, les recuerdo eso. Si tienen algún problema con su cuenta, avísenme a través del correo o con algún compañero para agregarlo a la sala. Si no, yo no agrego usuarios extraños, digamos nombres que no sean propios del curso, para que lo tomen en consideración también. Vamos viendo entonces. Bueno, vimos que en teoría un puerto USB también puede aguantar hasta 127 conexiones a través de un hub, en teoría. Quiere un hub o un concentrador, es un USB que puede conectar más o expandir la capacidad de un USB, ¿cierto? Dependiendo obviamente del hub que compremos. Existen hub para 2 conexiones, 3, 5, 10. He visto lo máximo hasta 24, vi una vez un hub. No he visto más que eso. Pero deben existir más, me imagino, con más conexiones. Nunca he averiguado más allá. También vimos los tipos de conectores USB que existen, que son el USB de tipo A, ¿cierto? Que es el comúnmente que utilizamos, que conocemos, que está en los pendrives también. También el USB tipo B, que lo encontramos generalmente en impresoras. También para los que les gusta Arduino se podrán haber dado cuenta si es que tienen por ahí la placa o si la han visto.
que utiliza una conexión de USB tipo B. También la USB micro B, que es la que utilizaban los smartphones, que utilizan hasta el día de hoy algunos. También salen con este tipo de conexión micro B. ¿Por qué digo algunos? Porque después vamos a pasar a ver el C. Y el USB mini B, que también ya se utiliza muy poco. Utilizado en los primeros teléfonos celulares también podíamos ver este tipo de conexión. En los primeros teléfonos celulares del tipo ya inteligente o el protocelular smartphone, ¿ya? Hablo años 2006, 2005, de esa época. También donde encontramos ese conector para los que les gustan los videojuegos en PlayStation 3, en los joysticks de esos mandos. El USB micro B lo encontramos en los joystick también de los PS4, ¿ya? Para los que les gustan los videojuegos. Y tenemos también, analizamos el conector USB tipo C, que es el que se está tratando ya de incorporar de a poco en toda la tecnología, por todas sus prestaciones. Tiene un mejor rendimiento, un mejor modo de uso, ya que no tiene una dirección para enchufarse. Puede enchufarse de cualquier manera o conectarse de cualquier manera, es más pequeño y tiene escalabilidad en el tema de rendimiento energético. ¿Ya? O sea, puede aceptar mayores traspasos de carga energética. También vimos características de algunos tipos de conexiones, entre ellos el FireWire 400, el 800, el External SATA, que es un tipo de conexión SATA pero externo, que podemos encontrar en algunos dispositivos. Vimos las características del USB 2.0, sus transmisiones, el USB 3.0 también, la capacidad de ancho de banda que tiene, el 3.1 y los cables Thunderbolt también, y dónde eran utilizados estos. Ya chicos, y habíamos quedado en un temita que eran los RAID. RAID, que no confunda con este spray para matar bichos, no tiene nada que ver con eso. RAID, que es los arreglos de disco, que vamos a empezar la clase de hoy conversando un poquito sobre este tema, ¿ya? Eso sería un poco el recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora. Si tienen preguntas, háganlas, chiquillos. Podemos ir resolviendo todas sus dudas. Si no tienen preguntas, también indíquenmela, por favor. No hay preguntas. Perfecto. No, profe, dale nomás. Perfecto, muy bien. Ya, ¿quién Y está con el yo usuario de supongo- Angélica Zócar? Es Josué Flores. Así es. Sí, profe. Perfecto. Ya. Ya chicos, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a seguir con este temita entonces que habíamos quedado pendientes. Chicos, objetivo del día de hoy, vamos a continuar con el mismo, que es conocer los distintos tipos de interfaces y puertos usados en las conexiones de PCs. ¿Ya? Vamos a continuar con este objetivo entonces trabajando. Entonces chicos, vamos a continuar. Vamos a esperar esto que cargue. Estoy esperando que cargue la presentación para que se vea más clara para ustedes y vamos a continuar. Ya chiquillos, ahora sí. Ya, RAID, ¿qué es RAID? Ahí sí estamos. Los dispositivos de almacenamiento también se pueden agrupar y administrar para crear grandes espacios de almacenamiento con redundancia. ¿Qué significa todo esto que acabo de decir rápidamente? Puedo en mi sistema operativo, puedo generar esta técnica llamada RAID que me permite agrupar discos duros, ya HDDs o SSDs, discos duros, me permite agruparlos y hacer que trabajen como un solo disco duro, ¿ya?
O sea, puedo juntar, por ejemplo, 5 discos duros distintos de distintas capacidades y puedo hacer que todos esos se unan virtualmente y que trabajen como uno solo. ¿Qué ventajas tiene eso? Depende del tipo de RAID que yo vaya a utilizar. ¿Ya? Porque existen distintos tipos. Eso es a grandes rasgos lo que es RAID. Es unir discos virtualmente, ¿ya? Para que trabajen como independientes. ¿Ya? Y eso tiene distintos beneficios. ¿Ya? Hay distintos beneficios con respecto a eso. Y los vamos a pasar a ver. Dice, para hacerlo, las computadoras pueden implementar una tecnología de matriz redundante de discos independientes. Eso que acabo de decir sería como la traducción de RAID, ¿ya? Que sería tecnología de matriz redundante de discos independientes. ¿Qué significa todo eso que acabo de explicar? Es la unión de discos físicos virtualmente para que trabajen como un disco único. Pero vamos a ver que existen distintos tipos de arreglos, ya que son las configuraciones que yo puedo hacer. La RAID proporciona un método para almacenar datos en varios discos duros para obtener redundancia y mejoras en el rendimiento. Y aquí viene una pregunta interactiva, chiquillos. ¿Qué es redundancia? Cantidad. Eso es Reiterativo. abundancia. ¿Perdón? No lo escuché. Reiterativo. Reiterativo ya. ¿Quién tiene alguna otra definición de lo que podría ser redundancia? Benja Capacidad, no. dice algo obvio. El resto, Pero como Algo que que, destaca. Porque, creo no que sé, que redundancia es como que sea estable y que no, como que no se crashee, ¿o no? ¿ya? Entonces yo estoy No me sé la preguntando. palabra técnica, pero yo lo pienso que así es la palabra. Sí, eso es lo Creo que que en mi pregunto. opinión es como que es mucho. ¿Qué es mucho? No, redundancia es Sí. como que esté dando el 100% todo el rato, que no baje y que suba. Información que se expresa. Información que se expresa. Ya, para que lo Múltiples entendamos, veces. Estable, así como la palabra, ¿no? redundancia. Pero es como redundancia estable, que el almacenamiento quede estable, pues. Pero no te estoy No sé si me entiendes. preguntando precisamente por el almacenamiento, sobre la palabra solamente. ¿Qué entienden sobre esa palabra redundancia? Ya, no están tan alejados de la idea. Redundancia es cuando hablamos de algo repetitivo, de algo que se repite. ¿Ya? Por eso el dicho es valga la redundancia, o valga el repetir muchas veces lo mismo, la misma idea. ¿Ya? Es algo que se repite, ya algo que está copiado, repetido. ¿Ya? Para que entendamos entonces la definición de la palabra para poder entender cómo trabaja RAID. ¿Ya? Entonces podríamos ir entendiendo que RAID ya son discos duros, redundancia, repetidos. ¿Ya? Ahí vamos enlazando las ideas. Tengo discos duros físicos que los puedo unir. ¿Ya? Quiere decir que los puedo unir pero virtualmente para que trabajen como uno. ¿Ya? Entonces redundancia es algo que se repite, está repetido. Por eso cuando también hablamos de una red redundante, es una red que tiene muchos caminos, ¿cierto? Para llegar a un destino. Por eso la red es redundante. Se repiten los caminos o tiene redundancia de caminos, repetición de caminos, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, dice, volviendo a repetir la idea, la RAID proporciona un método para almacenar datos en varios discos duros para obtener redundancia, ya sea repetición, que después vamos a entender por qué repetición, y mejoras en el rendimiento, ¿ya? Para el sistema operativo, una matriz RAID, que también se conoce como un arreglo de disco o arreglo RAID, aparece como un disco. O sea, yo cuando hago arreglos de RAID, en mi sistema operativo puede que me aparezca como un solo disco, ya siendo que podría tener 10 discos físicamente, tangiblemente, ya en el hardware.
Pero yo puedo unir todos esos discos para que se vean como uno solo en el sistema, como un solo gran disco, ¿ya? Esa es como la gran definición de lo que hace RAID. Dice, los siguientes términos describen cómo la RAID almacena los datos en los distintos discos. Se entienda. Voy a leer esto y después voy a tratar de explicarlo para que lo entiendan a grandes rasgos. Dice, paridad detecta errores de datos. RAID tiene ciertas herramientas que permiten detectar cuando hay errores en los datos que yo estoy almacenando en los discos duros, ¿ya? Cuando hablamos de paridad es cuando está esa capacidad o esa herramienta que permite detectar errores, ¿ya? Porque es importante detectar los errores para repararlos o informarle al usuario que viene un archivo o algún dato con algún error, ¿ya? Obviamente para no almacenar algo en mal estado. También existe la creación de banda de datos, que permite escribir datos en varios discos, ¿ya? O sea, RAID me permite, por ejemplo, almacenar un mismo dato, supongamos, y replicarlo en varios discos al mismo tiempo. Cosa de que si uno de los discos se llegase a quemar o se llegase a echar a perder, ninguno de los datos se va a perder. ¿Por qué? Porque está replicado en los demás discos. ¿Cuántos discos? Depende de la cantidad de discos que yo tenga para poder realizar ese arreglo, ¿ya? Esa es una de las funciones que tiene, por ejemplo, RAID, ¿ya? Y replicación de disco. Almacena los datos duplicados en una segunda unidad, ¿ya? Eso es lo que les explicaba también, que yo puedo guardar el mismo dato en otros discos duros, ¿ya? Para el sistema se va a ver como que es un solo disco, pero en verdad ese dato está replicado, por ejemplo, en 3 discos duros más. Cosa de que si se me llega a quemar alguno, por algún problema, no sé, un alza de voltaje, o el disco simplemente se echó a perder, tengo la posibilidad de rescatar esos datos que están almacenados obviamente en otro que tiene una copia total de lo que yo he ido almacenando. Esa es una de las razones de tener RAID, por un tema de seguridad, ¿ya? También obviamente RAID funciona de otras maneras, como lo dice la parte anterior, creación de bandas de datos que escribe datos en varios discos. Profe, ¿Sí? disculpe, no sé si esto también se considera RAID, pero usted no ve que hay gente que, por ejemplo, en un computador usa 2 tarjetas gráficas a la vez. ¿Se podría considerar RAID también eso? No, porque RAID habla de discos duros, almacenamiento, ¿ya? Lo que tú estás hablando Exclusivamente discos son duros. tener 2 tarjetas gráficas independientes, ¿ya? Porque Ok, puedes gracias. utilizar una o la otra, pero cada una va a tener una salida de un monitor independiente. De lo que habla RAID, Alejandro, es del almacenamiento. Nosotros acá nos estamos metiendo en el mundo del almacenamiento, específicamente discos de almacenamiento a largo plazo, como lo son discos duros, ya sea del tipo HDD, hard disk o SSD, ¿ya? Para que separe esas dos ideas. Llevémoslo solo al mundo de almacenamiento, ¿ya? Para que no se Ok, confunda. gracias. Ujú, ningún problema. Ya, entonces para que vayamos entendiendo eso, también tengo la posibilidad de tener varios discos duros y que un dato se desparrame en todos esos discos duros. Se deshaga y se vaya guardando pedacitos del dato en distintos discos duros. El mismo dato, ¿ya? Entonces tengo esas dos posibilidades. ¿De qué depende? De cómo trabaje, depende del nivel de RAID, ¿ya? Existen niveles de RAID. El nivel de RAID te indica cuál es la característica de trabajo que tiene, que va a tener el RAID o el disco duro. Ya, por ejemplo, en el RAID 0 o de nivel 0 necesito un mínimo de 2 discos duros. Ya necesito un mínimo de 2 discos duros. En la descripción nos dicen creación de bandas de datos sin redundancia. Para que vayamos entendiendo anteriormente que era la banda de datos, se escribe datos en varios discos, pero sin redundancia. Dice ventajas máximo rendimiento. Desventajas, no hay protección de datos. Si una unidad tiene errores, el resultado es la pérdida total de todos los datos.
¿ya? Luego tenemos el nivel de RAID 1, que es replicación de disco. Para ello necesito 2 unidades, ¿ya? 2 unidades. Para que entendamos el anterior, es como... Voy a explicar este y después voy a mostrárselo con dibujitos para que se entienda. El nivel 1, replicación de disco, dice alto rendimiento y alta protección de datos debido a que todos los datos están duplicados. Alto costo de implementación debido a que se requiere una unidad adicional con igual o mayor capacidad. ¿Ya? Para que se entienda el nivel 0 y el nivel 1 se los voy a mostrar en la pizarrita virtual que tenemos por acá. Ya, supongamos que voy a hacer un arreglo de RAID con 2 discos. Acá tengo estos 2 discos, ¿cierto? Vamos a poner aquí un 0. Este es el nivel RAID 0, el que está al principio, ¿cierto? En el nivel RAID 0, entonces, que nos decían que había una creación de bandas de datos sin redundancia que tenían máximo rendimiento, pero la desventaja es que no hay protección de datos. Si una unidad tiene errores, el resultado es la pérdida total de todos los archivos. ¿Y por qué pasaría eso? Por lo siguiente. Vamos a correr esto para acá. Supongamos que este es un dato, este cuadradito de acá. Y tengo estos 2 discos que para el sistema, yo hice un arreglo de RAID 0, pero que para el sistema es un solo disco también. Que solo es la característica que tiene RAID. ¿Qué va a pasar con este dato? Supongamos que es una película o música o lo que ustedes se imaginen. Este dato se va a dividir y un pedacito del dato se va a guardar físicamente en un disco. Y el otro pedacito del dato se va a guardar físicamente en el otro disco. ¿Ya? Esto obviamente para el sistema va a aparecer un solo disco porque va a sumar la capacidad. Por ejemplo, si este disco de acá es de 480 gigas y supongamos que el de acá es de 120 gigas, ¿ya? Para el sistema va a aparecer un disco duro total, ¿cierto?, de 600 gigas. Pero sabemos que físicamente, en verdad, hay 2 discos. Pero cuando yo hago un arreglo de RAID, va a aparecer como un solo disco de 600 gigas. ¿Cómo funciona este arreglo de RAID entonces? Es que se va distribuyendo los datos entre los 2 discos para aprovecharlos. ¿Ya? Se van distribuyendo. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que se puede acceder a los datos más rápidamente. ¿Ya? Como veíamos en el gráfico. Dice máximo rendimiento. Ya el RAID 0. Ese sería el funcionamiento de RAID 0. Entonces me permite unir discos duros para aumentar la capacidad de esto, y para el sistema es un solo disco duro. Pero ahora, ¿qué pasa si existe un error en un disco? Por ejemplo, este pedacito tiene un error. Como dice la desventaja, no hay protección de datos. Si una unidad tiene errores, el resultado es la pérdida total de todos los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el disco de 120 gigas empieza a tener fallas, se empiezan a echar a perder los clústeres o se quema, se pierde el total. Aunque este disco esté bueno, funcionando al 100%, si este falla, falla todo el arreglo, se echa a perder. Y se pierde obviamente todos los datos. Esa es una de las desventajas. ¿Cuál es la ventaja? Que es rapidísimo. ¿Ya? Tiene un alto rendimiento. ¿Ya? Al unir estos 2 discos. Profe, ¿son muchas las posibilidades de que falle? Son muchas las posibilidades que falle. Depende del entorno donde tú tengas instalado tu equipo. Por ejemplo, si lo tienes en un entorno donde hay una instalación eléctrica deplorable o muy mal hecha, las posibilidades que falle son altas, porque recuerda que nuestros discos duros de tipo HDD son bastante sensibles,
¿ya? A los golpes, a las alzas eléctricas, alzas de voltaje, ¿ya? Al- Profe, yo tengo bueno, otra pregunta. depende del entorno. Pregunte. Si ya supongamos que se echa a perder el de 120, ¿Sí? ¿el de 480 se echa a perder o queda así sin información nomás? Buena pregunta. Físicamente no se echa a perder. Está funcionando. Físicamente. ¿Qué se va a echar a perder? Los datos, su contenido, porque recuerda que se van distribuyendo los datos. Hay pedacitos, por ejemplo, de esta película, hay pedacitos de la película guardadas en este disco y en el otro disco, ¿ya? Por ende, si se te echa a perder el de 120 gigas, no te sirve un 80% de la película, te sirve la película entera. Por ende, los datos en sí se van a echar a perder completamente. Obviamente el disco duro físicamente va a estar bueno, pero los datos van a estar dañados. Eso va a pasar. Entonces yo puedo reemplazar el de 120 y va a estar bueno. No, los datos van a fallar. Si te falló el de 120, los datos que están ahí, jodieron. ¿Por qué? Porque en este No, no, disco sí, se te... pero a lo que me refería yo, el de 480 no se echa a perder nada, solamente se borran los datos. Eso es lo que acabo de decir. Solo los datos van a morir. Ahora, si tú Entonces, quieres si yo reemplazar este pongamos, disco, lo puedes reemplazar y vuelves a hacer un arreglo. Pero lamentablemente ese ah, nuevo arreglo va a tener que ser desde cero. sí, sí, ahí me aclaró la pregunta. ¿Sí? Perfecto. Sí, los datos van a morir. Eso tienes que descartarlo. Pero obviamente si este sigue funcionando, el de 480, no va a haber ningún problema. Pero si tienes que cambiar este, insisto, los datos van a... Voy a tener que hacer el arreglo desde cero. Esa es una de las desventajas que mencionábamos. Benjadalgo dice, profe, ¿y cómo es posible que fallen los discos, profe? Y si yo tengo un HDD y un SSD en PC, ¿no será lo mismo? ¿No será lo mismo que? Ahí no le entendí la pregunta, si me la pudiese clarificar. Creo que respondí tu primera pregunta, Benja. Esa es una posibilidad de que los discos fallen por alzas de voltaje, por golpes, porque el disco duro ya cumplió su ciclo de vida, ¿ya? Múltiples factores. Benji, algo, hacer arreglos de disco, claro, el sistema Windows te permite hacer arreglos de disco, de hecho nosotros lo vamos a hacer en algún minuto, hacemos arreglos de disco en sistemas operativos de red, ¿ya? De hecho puedes averiguar, si quieres ya avanzar en este tema de los arreglos de disco, eh, y tienes las capacidades técnicas, tienes los elementos, averígualo y hazlo, pero primero, antes de hacer cualquier configuración, tienes que estudiar bien qué hace cada RAID, cada nivel de RAID y qué quieres lograr también. ¿Para qué vas a implementar ese nivel de RAID? Tienes que darle un propósito. ¿Ya? Ese sería entonces el nivel cero. No sé si queda claro. ¿Tienen alguna Profe, pregunta? ¿Sí? Uno que más o menos no da si sin igual como mucha está molestia, complicado. Chicos, de a uno, no, por favor. Alejandro no primero. sé si mucha, no sé si mucha molestia podría hacer un resumen de nuevo. O sea, pero súper así rápido. Sí, Entendí, pero creo como que hay unas cosas que no me quedan claras. sí. Ya. ¿Alguien más iba a preguntar algo antes de Alejandro? Que se Es que cruzaron está ahí. medio complicado, igual. A mí por lo menos se me complica un poco como entenderlo todo. Pero se lo explicamos de nuevo, no hay ningún problema. ¿Por qué se asusta? Lo volvemos a explicar. Para eso estamos acá, chiquillos, no se asusten. Si esto no es tan fácil de digerir a la primera, así que no se asuste si no entendió. Vamos de nuevo a explicarlo. Ya, chicos, supongamos yo en un sistema tengo muchos discos duros. Ya no digamos muchos, tengo dos. Ya, supongamos tengo un disco duro de 300 gigas y tengo otro disco duro de 200 gigabytes. ¿Ya? Los sistemas operativos te permiten hacer los arreglos de disco, RAID. ¿Y qué es un arreglo de disco? Yo estos discos duros que están separados físicamente, los puedo unir virtualmente, ¿ya?
virtualmente. O sea, para el sistema operativo, si yo hago un arreglo de disco, puedo hacer que estos dos discos trabajen como uno solo. ¿Eso para qué? Depende de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, el nivel 0, que es el que analizamos, ¿ya? Me permite unir estos dos discos en uno solo y aumentar la capacidad de 300 y 200, hacerlos trabajar como un solo disco de 500 gigas. Estoy hablando del nivel 0. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe. Ya, hasta ahí vamos bien. Apenas se pierdan, por favor, me detienen y lo volvemos a explicar. ¿Ya? Apenas se vayan perdiendo me dicen, profe, pare, de nuevo, ¿ya? Para que vayamos toda al mismo ritmo. Ya, entonces RAID, por ejemplo, en el nivel 0 me permite unir dos discos y hacerlos trabajar como uno solo. Entonces, cuando yo me meta al sistema operativo, a mi equipo, por ejemplo en Windows, voy a ver que me aparece un disco duro de 500 GB si yo hago el arreglo de RAID. Perfecto. Ahora, ¿cómo trabaja el nivel 0? Supongamos que tengo una película. Supongamos que este cuadrito de acá es una película, un dato. ¿Ya? Vamos a poner una P de película. Ahí, para que se entienda. ¿Qué hace el nivel 0? El nivel 0 va distribuyendo estos datos. Por ejemplo, no guarda toda la película en un solo disco. Para hacer el rendimiento más estable, ¿qué hace? Para no sobrecargar un solo disco con todo el dato de la película, toma un pedacito de la película y la guarda en el disco de 300 y toma otro pedacito y la guarda en el disco de 200. Lo que hace esto es que aumenta el rendimiento porque distribuyes la información. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? Una pequeña... Si tengo un disco conectado, ¿el otro también tiene que estar obligatoriamente conectado al dispositivo? Claro, pues obviamente si no lo tengo conectado no va a funcionar, pues tienen que estar los dos conectados al computador. No lo puedo tener en el aire, tiene que estar conectado a la placa madre. Profe, si la película pesa menos de los 500 gigas, pongamos pesa solamente 200, ¿se reparte igualmente o se almacenan uno? Si pesa más de 500 gigas, ¿esa es la No, si pregunta? pesa menos, pongamos la película pesa solamente el espacio de almacenamiento que tiene un disco duro, ¿se reparte igualmente? Ah, por ejemplo, tú dices la película pesa 200 gigas. Sí. Claro, se va a desparramar, se va a dividir porque de esa manera es más eficiente, no sobrecarga un solo disco con información. Ya va, lo lleva a la par. Obviamente cuando ya se llene el de 200, va a empezar a utilizar el espacio libre que quede de 300. ¿Se entiende? Sí. Sí, ya, perfecto. Marcelo dice, profe, una pregunta. ¿Los PCs tienen específico la capacidad de disco duro o se les puede poner cualquier disco duro de cualquier cantidad? Todo eso depende de los requerimientos de la capacidad de la placa madre, Marcelo. La placa madre es quien pone la pauta, ¿cierto?, de qué dispositivos permite. Después tenemos el otro filtro que sería el sistema operativo. Después tenemos también el filtro de las memorias RAM. O sea, es todo un conjunto de cosas. Como me preguntas ahí, los PCs tienen especificado la capacidad de disco duro o se les puede poner cualquier disco de cualquier cantidad. Eso va a depender de la placa madre y del sistema operativo que tú estés trabajando. ¿Ya? Por eso uno tiene que investigar hasta cuánta capacidad reconoce el sistema operativo, hasta cuánta capacidad de datos reconoce la placa madre. Por eso no es llegar y comprarse un computador porque sí. Ya tengo que hacer toda esa investigación previa. ¿Ya? Por eso les digo que acá no existen respuestas absolutas. ¿Ya? No existen respuestas absolutas de que esto es lo mejor, esto es lo peor, esto es lo que tienes que utilizar. No, porque todo va de la mano de una investigación previa de un método, ya para saber qué es lo que necesitamos. Eso, Marcelo.
Profe, me respondió lo que le pregunté. Sí, creo que se le cortó la conexión. Después lo va a tener que ver en la grabación. Alejandro dice, yo hace tiempo no sabía eso y me interesé y aprendí. Sí, es que esa es la idea, chicos, para volver a responderte, Marcelo, que llegaste. Siempre tengo que hacer una investigación sobre lo que voy a trabajar. ¿Ya? Tengo que averiguar la placa madre, qué tipo de conexiones resiste, el sistema operativo en el cual voy a trabajar, hasta cuánta memoria RAM reconoce, hasta cuánto espacio de almacenamiento reconoce, soporta los arreglos de disco, trabaja con RAID, por ejemplo. ¿Necesito utilizar RAID? Esa es la otra pregunta. Sí, es verdad, Alejandro, existen varios canales, por eso les digo que no se queden solo con lo de la clase, ustedes tienen que seguir buscando más y más. ¿Ya? Si se quedan con lo de la clase tal vez les sirva, pero como les digo, hay mucha más información y yo no manejo toda la información del mundo. De hecho, muchas veces aprendo con ustedes, llegan con cosas nuevas que yo nunca me había preguntado, por ejemplo. Claro. Ya chicos, para no desviarnos tanto del tema, ¿estamos bien hasta acá? ¿Cómo se va distribuyendo los datos? Sí, profe. Ya, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, como los datos están distribuidos, supongamos que el disco de 200 GB falla. Se le empezaron a echar a perder los clústeres. O se quemó, supongamos que se quemó. ¿Qué va a pasar independientemente que si el disco de 300 GB está funcionando de manera correcta físicamente, todos los datos de manera virtual para el sistema van a estar malos? Aunque este disco de 300 esté funcionando perfecto, si este falla, para el sistema falló todo y se pierden todos los datos. Como me preguntaban anteriormente, profe, si cambio este disco duro, ¿qué pasa? Nada, vas a tener que volver a hacer el arreglo nuevamente desde cero, pero con los datos borrados, o sea, sin datos. ¿Ya? Esa es la desventaja que tiene trabajar con RAID 0, para que lo entiendan. ¿Hasta ahí todo bien, chiquillos? ¿Ahora sí o no? Si no, por favor, díganme también. Sí, quedó claro. Ahora sí. Sí, Sí, profe. profe, sí. Sí, Ya, profe. qué bueno. Dígame. Alguien iba a preguntar por micrófono. Lo escucho. Creo que dijeron sí, profe. Ah, Sí, ya. profe, dijeron. Ya. Que entendí como profe, como modo de pregunta. Ya, listo. Entonces, vamos con el nivel 1. Voy a leer nuevamente las características del nivel 1. Voy a borrar esto. Ya, el nivel 1 dice replicación de disco. Dice alto rendimiento y alta protección de datos debido a que todos los datos están duplicados. O sea, aquí ya la filosofía cambia. Alto costo de implementación debido a que se requiere una unidad adicional con igual o mayor capacidad. Y ahora paso a explicar esto en monitos. ¿Ya? Acá estamos. Ya, a diferencia del RAID 0 donde los datos se distribuyen, el RAID de nivel 1 funciona de una manera distinta. Trabaja con replicación de datos. Cuando yo trabajo con el nivel 1, hago lo siguiente. El nivel 1 lo que va a hacer es que si yo quiero unir dos discos, o 3, o 4, o 5, 6, o lo que se me ocurra, más de 2, estos discos se van a equiparar al de menor almacenamiento. Voy a hacer este ejemplo con 3 discos para que se entienda. Supongamos, tengo un disco duro de 100 gigas. Tengo otro de 120 gigas. Y tengo otro de 110 gigabytes. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Como estoy trabajando en el nivel de RAID 1, este nivel habla de replicación de datos. O sea, que todos estos discos unidos van a trabajar como si fueran uno, pero es una réplica. Cada uno es una copia del otro. Y además dice que para el sistema va a aparecer el de menor tamaño como el tamaño total del disco. En este caso, el de menor tamaño sería el de 100 gigabytes. Por ende, virtualmente, en el sistema operativo,
la unión de todos estos discos aparece como un solo disco de 100 gigabytes. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ¿Me siguen todos? ¿Se entiende? Con dificultad, pero sí. No entendí eso. Ya, si hay dificultades porque no entendió, tiene que quedar clarito, entonces lo vuelvo a explicar. Lo que hace el nivel RAID 1 trabaja con replicación de discos. ¿Qué significa replicación de discos? Voy a avanzar en el ejemplo para que se entienda. Supongamos que tengo acá una canción MP3, ¿ya? Canción MP3 y la quiero guardar. Cuando yo uno todos estos discos, ¿ya? Y quiero guardar este disco MP3, a diferencia de RAID 0, que el archivo se fragmentaba y se guardaba en un pedacito del archivo en cada disco, en el RAID 1 pasa lo siguiente: el archivo se copia y se guarda el mismo archivo copiado completamente en cada disco. ¿Hasta ahí me entienden? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo el sistema va a trabajar más rápido si piensa que tiene un solo disco de 100? Ya. Recuerda, el nivel 0 es más lento, el nivel 1 es más lento. Pero todavía no nos vayamos a eso. Enfoquémonos acá. Si me entienden cómo se guarda el archivo, ¿me entienden? Sí, Que profe. se copia el mismo archivo en cada disco, físicamente. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Ya. Ahora, para que me entiendan, para el sistema, ¿cierto? Físicamente sabemos que tenemos 3 discos duros. ¿Me siguen hasta ahí? Tenemos 3 discos duros. ¿Cuánto sería la suma total de los discos duros? Serían 100, 120, 220, 320, 330. Tendríamos 330 gigabytes en total. Pero cuando yo trabajo en nivel 1, para el sistema va a tomar el de menor capacidad como la capacidad total. Por ende, cuando trabajo en nivel 1, para el sistema yo solamente tengo un disco duro de 100 gigabytes. Esa es una de las desventajas que tiene. Que el de menor capacidad es el que pone la, entre comillas, capacidad total. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Profe. Sí. Profe, Ya. una consulta. ¿Y eso por qué sucede? ¿Eso por qué sucede? Véelo de esta manera, creo que es Josué. Yo, ¿por qué estoy utilizando RAID 1? Porque quiero que mi archivo MP3 quede guardado en distintas locaciones. Mi archivo MP3 quedó guardado en el disco de 110, en el disco de 120 y en el disco de 100. ¿Para qué me sirve el RAID 1? Si uno de estos discos se llega a quemar por X motivo, pregunta, ¿pierdo mi archivo MP3? No, Sí. no Que tiene aparece. los respaldos No, del otro profe. todo. No lo pierdo. Esa es una de las ventajas. Por eso dice que la desventaja es que es más costoso. ¿Por qué es más costoso? Porque necesito más discos duros, pero no aumenta mi capacidad. De hecho, la capacidad va a estar marcada por el disco duro de menor capacidad. Esa es una de las desventajas. Pero ¿qué ventaja tiene? Que si alguno de estos discos duros se echa a perder, ¿se va a perder el archivo MP3? No, No se responde. pierde. A menos que obviamente mueran los 3 discos duros, que eso ya es una calamidad extrema. ¿Ya? Pero en este caso, ¿para qué me sirve el nivel de RAID 1? Es para eso, para replicar archivos. Cosa de que si yo quiero guardar cosas, estas cosas se vayan copiando en cada uno de los discos duros. Se van a ir copiando, 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 una copia de todos. Cosa de que si alguno se echa a perder, el dato no se va a perder, no va a morir porque está la copia de ellos. Esa es la manera con que trabaja el RAID de nivel 1. ¿Para qué la puedo utilizar? Ese es un análisis que tengo que hacer yo en mi empresa o en mi casa o con mi equipo. ¿Cuál me conviene? ¿Ya? Por ejemplo, si quiero rendimiento y aumentar la capacidad de mi sistema, tendría que usar un RAID de nivel 0.
Ahora, si lo que quiero es seguridad, que mis datos queden respaldados, debería utilizar un RAID de nivel 1 para no perder datos si es que si uno de mis discos duros se echa a perder. ¿Ya? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Se entiende seguros? sí. Perfecto. ¿El resto todo entendió? Si alguien no entendió, dígalo, chiquillos, no hay problema. No, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, esa es la comparación entre el nivel RAID 0 y el RAID 1. Y Gabriela me estaba preguntando algo con respecto al rendimiento. De hecho, Gabriela, vamos a ver acá, te voy a poner. Dice, ventajas que tiene el RAID 1 es el alto rendimiento y alta protección de datos, debido a que los datos están duplicados. O sea, igual tiene un alto rendimiento el RAID 1. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja del RAID 1? Es el alto costo de implementación, porque tengo que tener más de 2 discos duros y obviamente mi capacidad no va a aumentar, sino que el disco duro de menor capacidad es el que va a dar el total. ¿Ya? Debido a que se requiere una unidad adicional con igual o mayor capacidad. ¿Ya? Y en cambio las ventajas del RAID 0 es que tiene el máximo rendimiento. Ya si hablamos de niveles de RAID, el 0 es el que tiene máximo rendimiento, pero no hay protección de datos. Recuerda que si falla uno de los discos, mueren los datos de los 2 discos, aunque quede un disco bueno, el dato se pierde por el modo de funcionamiento que les acabo de explicar. Diferencias entre RAID 0 y RAID 1. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí. Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, con esta información que yo les di entre RAID 0 y RAID 1, usted ya puede seguir investigando en los demás niveles, porque este tema de RAID después lo vamos a abordar más adelante en los cursos, cuando ya entremos en la parte de configuraciones. ¿Ya? Por ende, yo ya los dejé con una buena base investigativa, porque RAID 0 y RAID 1 es la que marca la pauta. Después hay ciertas cosas que se van agregando o quitando ciertas características. Por ejemplo, el RAID de nivel 2 dice código de corrección de errores. Este nivel ya no se utiliza. Se puede lograr el mismo rendimiento a menor costo mediante RAID 3. De hecho, el RAID 2 está fuera, porque el RAID 3 dice creación de banda de datos a nivel de byte con paridad dedicada, y aparecen otros conceptos para solicitudes de datos de secuencia de gran tamaño, o sea, datos grandes. No admite solicitudes simultáneas y lectura de escritura. Y cada RAID tiene cierta característica que me va a servir dependiendo de lo que yo necesite respaldar en mi empresa. De hecho, los servidores en empresas trabajan con arreglos de disco, ¿ya? Pero entendiendo el nivel 0 y el nivel 1, yo ya puedo empezar a investigar este mundo de los arreglos de disco, que insisto, lo vamos a analizar más adelante. Ya por temas de tiempo no me puedo dedicar a enseñar uno por uno ahora, porque tenemos que avanzar con otros temas más importantes a este nivel para ustedes. Y eso. ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. ¿Quedamos ok para seguir entonces? Sí, Perfecto. sí, bien. Perfecto, chicos. Ya, vamos a seguir entonces en este mundillo de las interfaces. Hay un tema interesante también, Ray, para que le echen un ojito, investiguen por ustedes mismos los distintos niveles, y a lo mejor aparece algún nivel por ahí que le pueda servir a su sistema. Ya puede aumentar el rendimiento de su sistema, a lo mejor con sus discos duros de tambor, como le dicen, de HDD. Profe. Tenemos puertos y cables de video. ¿Perdón? ¿Alguien? Profe, ¿sabe? ¿Se puede como actualizar un computador como súper antiguo, como quizás súper antiguo, pero que se le puede actualizar? Como para poder como que corra algunos juegos ya como de esta fecha o algo. Depende de la placa madre, Juan. Difícil. Difícil. Pero, por ejemplo, los computadores antiguos que hacen los refaccionan para utilizar juegos de la época. Juegos vintage, por ejemplo, no sé,
juegos arcade, juegos, no sé, para crear emuladores de PlayStation 1, pero buenos emuladores con máquinas antiguas, generalmente hacen eso. Se hace eso, pero por ejemplo, un equipo antiguo poder hacer correr un juego actual, no, imposible. A menos que bajen mucho los requerimientos del juego, se podría, pero te quedaría obviamente un juego con características del año de la misma computadora. O sea, no tendría mucho sentido. Claro, Alejandro habla de tendrías que comprarte una placa nueva, ver los requerimientos del juego, cuánta RAM necesita, qué tipo de tarjeta gráfica, procesador y eso. Parte también de lo que es la obsolescencia programada, el aumentar los requerimientos del sistema para ciertas aplicaciones. Tema que vamos a hablar en algún minuto, la obsolescencia programada. Ya chicos, tenemos los puertos y cables de video. ¿Qué tipos de conexiones de video existen? Las conexiones DVI, que antiguamente era lo más cercano que teníamos a la alta definición, ¿ya? Las conexiones de tipo DVI. Apple trabajaba mucho con estas conexiones en años anteriores, hablo los 90, los 2000, trabajaban con los DVI, ya que este puerto te entregaba una definición súper aceptable en aquel entonces, sobre todo para quienes producen imágenes, videojuegos, por ejemplo, películas, fotografía. Utilizaban estos tipos de puertos que hasta el día de hoy también se utilizan, todavía no están obsoletos del todo, ¿ya? Pero obviamente el cable HDMI, que lo vamos a pasar a ver, las conexiones de alta definición ya lo están dejando de lado. El puerto o cables DVI. ¿Ya? Y ahí vemos sus características, sus tipos de conexión. Una conexión de tipo hembra, conexión de tipo macho. ¿Y qué significa DVI? Interfaz visual digital. ¿Ya? DVI, Digital Visual Interface. Dice, por lo general el conector DVI es blanco y consta de 24 pines. También podemos encontrar por ahí DVIs de color negro. 3 filas de 8 contactos. De 24 pines, 3 filas de 8 contactos. Para las señales digitales. ¿Ya? 4 pines para las señales analógicas y un pin plano denominado barra de conexión a tierra. Recuerden que cuando nosotros hablamos de digital o analógico, recuerden que lo digital es una... ¿Se acuerdan cuando hablamos en clases presenciales de si el cerebro era digital o era analógico? Recuerden que lo digital son tomas de muestras, son unos y ceros, verdaderos o falsos, positivo o negativo, ¿ya? Cuando hablamos de imagen digital estamos hablando de un muestreo, de que cuando la onda, porque lo análogo es una onda que pasa por múltiples estados, ¿ya? Cuando hablamos de análogo estamos hablando de ondas, en este caso de imágenes. Cuando la onda llega a un punto máximo y estoy tomando una muestra para digital, eso lo doy como un 1 o un verdadero o un sí. Y cuando la onda va bajando y llega a un punto mínimo que puedo definir, eso lo tomo como un falso o un 0 o un no. ¿Ya? Pero para digital no hay transición, es sí, no, encendido, apagado, 1, 0, verdadero, falso, como usted lo quiera decir. En cambio, para lo análogo pasa por múltiples estados y va bajando por múltiples estados. Ya para que recuerden eso, porque habla de digital y análogo. Porque existen señales de video que son del tipo analógicas. Por ejemplo, la señal que llegaba antiguamente a nuestros televisores era una señal analógica porque llegaba por ondas. Ahora, en la actualidad, con la alta definición, esas señales llegan de manera también analógica, pero nuestros televisores transforman esa señal analógica a digital, y es por ello que podemos tener el día de hoy alta definición a través de una antena, ya porque los televisores traen incorporado un dispositivo que toma muestras analógicas para transformarlas en digital, ya para que se entienda ese concepto. Dice específicamente la interfaz DVI-D de tipo D solo maneja señales digitales. Ya, o sea que si me encuentro con un DVI que dice DVI-D es para solamente señales digitales. Mientras que la interfaz DVI-A solo maneja señales analógicas. O sea, si un dispositivo, un PC, una laptop, transmite señales solamente del tipo analógica en ondas,
y conecto un DVI tipo D, no me va a funcionar. El que debo conectar es el DVI de tipo A. Pero eso ya sabemos que está en retirada. Esto hubiese servido este dato para equipos antiguos, porque ahora todo trabaja con conexiones digitales. Dice DVI utiliza una interfaz de doble enlace que crea dos grupos de canales de datos que pueden transmitir más de 10 gigabits por segundo de la información del video digital. Por ese alto ancho de banda era que esta conexión DVI hasta el día de hoy igual es bastante aceptable para video y todo lo que tiene que ver con gráficos, ¿ya? Funciona de una manera bastante aceptable y es podríamos decir, el comienzo o el nacimiento de la alta definición está ahí en la conexión de tipo DVI. Como les decía, los dispositivos de Apple, de mesa de Apple, trabajaban con estas conexiones de tipo DVI. Porque sabemos que Apple tiene más bien una orientación a todo lo que es diseño y gráficos. Luego, chicos, ¿dudas con respecto a esto? Si las hay, me las hacen. Para que pasemos a lo que es el DisplayPort. Yo me perdí en el Apple. Si me especifica su duda, le puedo responder. Oh my god. Que no sé, es que como no sé cómo explicarlo. Como, ¿No entendió nada? Como el Apple, más o menos, no sé, que había entendido como al principio, pero después como que fui como entendiendo otra cosa y después se me olvidó lo que estaba hablando después. Digo lo que habló antes. Ah, ya se le fue como... se le fue la concentración. Estamos hablando de un puerto de cable de video. ¿Ya? Esta es una conexión de video para conectar tu PC a una pantalla. Y el del que estamos hablando se llama DVI. Este es un tipo de conexión de video. ¿Ya? Y este tipo de conexión de video trabaja de dos maneras. O tiene dos modos de trabajo. Trabaja con un tipo de conexión de tipo digital y otro de tipo análogo. Y esa es la explicación que te estaba dando. De lo digital y de lo análogo. ¿Ya? Y te comentaba que el DVI, como tiene un alto ancho de banda de trabajo, ya sea puede pasar datos muy rápidamente en ese cable de video, podríamos decir que es el inicio de la alta definición. ¿Ya? O sea, personas que trabajaban en el mundo del diseño, supongamos también producción de películas, de fotografía, utilizaban este tipo de conexión, la DVI, por su alto performance o su alto rendimiento para video. Ya también el mundo gamer antiguo, para obtener la máxima definición de los juegos, utilizaba esta conexión DVI, ¿ya? Que es una conexión de tipo digital. Por eso podía alcanzar estas altas tasas de video. ¿Ya? Y lo que te comentaba de Apple es que los equipos Apple, como están, su enfoque está más destinado a lo que tiene que ver con lo que es gráficos, edición de video, diseño, traían este tipo de conector, por lo que te comentaba, porque permite esa alta definición. ¿Ya? ¿Ahora sí o no? Se me quedó dormido, parece de nuevo el joven ahí. No me responde. Alejandro dice, profe, ¿el VGA es mejor que el DVI? No, Alejandro, el DVI es mucho mejor que VGA. Es mucho mejor la definición del DVI. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. El DisplayPort, que es otro tipo de conexión que podríamos decir también que es el inicio ya de lo que pretendía, de lo que trataba de pretender ser la conexión HDMI de alta definición, es una conexión que te permitía transportar datos de voz y de video en un mismo cable. Por eso les digo que es como el inicio de lo que es la alta definición, el DisplayPort. ¿Ya? El DisplayPort entonces es el inicio de lo que es la alta definición o del cable HDMI. ¿Por qué? Porque permitía la transmisión de voz y de video, como lo hace al día de hoy el cable HDMI. ¿Ya? Es el DisplayPort. También se utilizaba este DisplayPort como modo de un adaptador para distintas tecnologías. ¿Ya?
Antiguamente, como todavía no era popular la conexión de tipo HDMI, se utilizaba este DisplayPort para adaptar estos tipos de conectores, también para adaptar el conector DVI en algunos dispositivos, que no traían este conector DVI, pero sí traían el DisplayPort, que trató de ser el estándar de alta definición de video, pero sabemos que no lo logró, perdió la batalla porque HDMI es ya el que se está apoderando de todo lo que tiene que ver con la alta definición. Ya lo podemos ver en televisores, en laptops y en los PCs. Ya se equivocó Alejandro, estaba dando una afirmación sobre que el VGA es mejor que el DVI. Bueno, no es así, el DVI es mejor que el VGA. Ya no se preocupe, Josué, si está con su conexión lenta. Recuerde que la clase igualmente va a quedar grabada si quieren volver a ver algún dato que se hayan perdido, así que no se preocupe. Pero la idea es que trate de volver a conectarse. ¿Qué definiciones tenemos acá con respecto al conector DisplayPort? Dice, DisplayPort es una tecnología de interfaz que está diseñada para conectar PC de alta gama con capacidad para gráficos y pantallas, así como equipos de cine en casa y pantallas. También lo que te permitía este DisplayPort era la conexión de múltiples pantallas para hacerlas trabajar como una sola. ¿Ya? Esa es otra de las características importantes que traía el DisplayPort. ¿Ya? Dice el conector consta de 20 pines y se puede utilizar para audio y video o ambos, como lo hace HDMI actualmente. DisplayPort admite velocidades de datos de video de hasta 8,64 GB. Si se fijan en comparación de lo que es el DVI, que transmite 10 GB por segundo, por eso hasta el día de hoy el DVI sigue siendo utilizado, ya porque es una interfaz bien potente hasta el día de hoy, pero que también ya está perdiendo la batalla con lo que es HDMI. Está ahí perdiendo. Luego tenemos el Mini DisplayPort, una versión más pequeña que el conector de DisplayPort, se denomina Mini DisplayPort, que es la misma conexión pero un poco más pequeña para hacerlo un poco más amigable en algunos dispositivos, sobre todo en dispositivos de tipo portátiles como los laptops o algunas tablets de primera generación que traían esta conexión DisplayPort. ¿Ya? Se utilizan las implementaciones de Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2, que es otro tipo de conexión que la vamos a ver más adelante. Luego tenemos el Mini HDMI, que por su nombre ya pueden deducir que es un HDMI más pequeñito, que también esta conexión se utilizaba para dispositivos más pequeños, ya algunas cámaras de video, celulares, laptops, tablet, ¿ya? Pero se está utilizando, sabemos, el HDMI común y corriente. El mini ya no lo encontramos tanto. Se encuentran algunos dispositivos, ¿ya? Como dice acá la definición de HDMI, la interfaz multimedia de alta definición, que ahí viene, fue desarrollada específicamente para los televisores de alta definición. Dice, sin embargo, sus funciones digitales también lo convierten en un buen candidato para las computadoras. Como sabemos que hoy en día ya vienen hasta los laptops con esta interfaz incorporada a la placa madre. Existen dos tipos comunes de cable HDMI. El cable HDMI de tamaño normal, el que yo creo que la mayoría conoce, que pueden ver en sus televisores, que se llama tipo A. Es el cable estándar que se utiliza para conectar los dispositivos de video, el que encontramos en todos lados. Y las HDMI de tipo C se utilizan para conectar computadoras portátiles a dispositivos portátiles como tablet. Dice el conector de tipo C más pequeño que el tipo de conector de A y tiene 19 pines, el que está ahí. También lo podemos encontrar con un USB tipo C a este mini HDMI tipo C. Los venden también. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les hablo, ¿ya? De hecho hubo un modelo de Sony que en algún minuto lanzó un smartphone que traía el HDMI C o el mini HDMI, lo traía incorporado en el mismo teléfono. Cosa de que tú podías conectar tu celular directamente al televisor, ¿ya?
No sé si habrá seguido fabricando ese tipo de modelo Sony. Creo que era Sony. Ahí ustedes pueden averiguar y me comentan. Me hablan sobre él. Y acá tenemos el conector Thunderbolt y el Thunderbolt 2, que este también lo encontrábamos mucho en los equipos de gama alta, PC gamer, laptops de gama alta empresariales y laptops de Apple, ¿ya? En los Mac iOS. Como dice acá, el Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2 utilizan el adaptador de Mini DisplayPort, el que vimos anteriormente, MDP, mientras que Thunderbolt 3 requiere de un conector USB tipo C para la adaptación de este cable, ya que es un cable también de video que, como les digo, lo podemos encontrar en más comúnmente en los Mac. Y acá tenemos al VGA, nuestro querido amigo VGA, que por ahí se resiste a morir aún. Por ahí podemos encontrar todavía pantallas que traen este conector incorporado, ¿ya? De 15 pines. Dentro de los que hemos visto, este es el de menor gama, ¿ya? ¿Por qué? Porque trabaja con señales analógicas, ¿ya? Trabaja con ondas. Por eso es difícil que el VGA alcance la alta definición por el pixelaje al cual puede lograr, que es más bajo en comparación a los que revisamos anteriormente, ¿ya? O sea, dentro de los que hemos visto hasta el minuto, este es el de menor gama, el más bajito, el VGA. Como dice, es un conector para video analógico. Tiene 3 filas y 15 pines. 3 filas de 5 pines, 15 pines en total. También se conoce como conector de 15 o HD15, ¿ya? Pero comúnmente lo vamos a conocer como el conector VGA. En comparación a los que vimos, vuelvo a repetir, es el de menor definición y de menor categoría, ya en retirada del mercado. Luego tenemos el conector de tipo RCA. Ya por ahí alguien en alguna clase me preguntó si esto era convergencia, porque llevaba audio y video. En verdad no es convergencia en sí, porque cada canal va separado. Ya cada canal transmite su propio dato. El amarillo transmite generalmente video, el blanco transmite audio de tipo mono y el rojo permite el audio en estéreo. Por si ustedes saben, cuando yo hablo de audio en tipo mono, me refiero a que, bueno, el humano tiene 2 oídos, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Por ende, los dispositivos de música tienen 2 canales generalmente básicos de salidas de audio, el canal derecho y el canal izquierdo. Los músicos, o el cine también, o quienes mezclan audio, pueden manejar en las mezclas de audio qué sonido sale por el canal derecho y qué sonido sale por el canal izquierdo. Eso se puede manejar cuando yo trabajo con audio de tipo estéreo. Por ejemplo, a los que les gusta la música saben que hay, por ejemplo, bandas que cuando tú la escuchas, puedes escuchar la guitarra que se suena por el lado izquierdo y por el otro lado suena solamente el bajo. O escuchas solamente un instrumento por un oído y luego se meten todos los instrumentos por los 2 canales. Esa mezcla está hecha en estéreo. Y cuando hablo de estéreo quiere decir que estoy ocupando los 2 canales para enviar sonidos. Puedo manejar qué sonido quiero que salga por cada canal. Cuando hablo de un audio mono, quiere decir que todo el sonido se mezcla y sale por el mismo canal mezclado, sin diferenciarse. ¿Ya? Yo no diferencio cuando hablo de un audio mono, sale todo mezclado por los mismos canales. Lo mismo que escucho en el izquierdo es lo mismo que escucho en el derecho, ¿ya? Está todo mezclado, no está separado por pistas. En el estéreo sí puedo hacer eso. Eso es para que entiendan más o menos cómo funciona el audio mono. O sea que quiere decir que si yo solamente conecto al blanco, todo el sonido va a salir mezclado por los 2 canales. En cambio, si yo conecto el rojo, me va a permitir el sonido estéreo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poder aprovechar todas las mezclas de sonido que hizo el creador de la música o de la película para escucharlo como él quería que se escuchara, no sé. La guitarra por este lado, el bajo por este lado y después al minuto 1 se junte todo en un solo sonido.
Eso es más o menos a grandes rasgos cómo funciona la conexión de tipo RCA. ¿Ya? Amarillo video, blanco canal mono, rojo canal estéreo. Me permite la conexión estéreo. Siempre me va a funcionar, por ejemplo, si no tengo, se me echa a perder el canal rojo, igualmente voy a tener audio con el canal blanco para audio de tipo mono. Pero si se me echa a perder el blanco, ahí tengo problemas. ¿Ya? ¿Por qué? El blanco acá. Porque el blanco, digamos que es el audio base. Si se me echa a perder el blanco, no voy a poder tener sonido estéreo, aunque conecte al rojo. ¿Ya? Ese es uno de los detalles. Aunque sí podría echarme a perder el rojo, igual voy a tener sonido en mono. Ya son pequeñas consideraciones con respecto a las conexiones RCA. Alejandro dice RCA es de Play 2. Sí, PlayStation 2 utiliza esta conexión, PlayStation 1, los DVDs también, los antiguos videocassette. No sé si alguno alcanzó a tener videocassette. Yo creo, no sé si alguna habrá alcanzado a tener DVD o haber conocido los DVD. Los Nintendo 64 también, generalmente las consolas de juego más antiguas utilizan esta conexión de tipo RCA. ¿Ya? Y para terminar la clase entonces del día de hoy, conectores RCA. Los conectores RCA cuentan con un conector que tiene un aro a su alrededor y se utiliza para transmitir audio y video, pero por separado cada canal, como lo vimos en la imagen anterior. ¿Ya? Cada canal va separado. Los conectores RCA a menudo se encuentran en grupos de 3, donde el conector amarillo transmite video, un par de conectores rojo y blanco transmiten los canales derecho e izquierdo de audio, pero les especifiqué que el blanco transmite audio de tipo mono. Eso, chiquillos, eso sería entonces la clase del día de hoy. Para ir terminando y ya un trabajito interactivo, ustedes me van a ayudar, participen en clase para que queden presentes. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué Las vimos hoy? conexiones de USB, Tipo de conectores. ¿cómo se llamaba? El RAID. RAID. Perfecto. También vimos los conectores RCA, que son los que vimos recién. Vimos El RAID RAID tipo 6, 0 tipo 1. y el 1. Ya, vimos los niveles de RAID, RAID 0, RAID 1, perfecto. ¿Cómo funcionaba RAID 0? Se conectaba se conectaba a un Era disco. más El rápido, RAID 0 pero menos seguro era que para el 1. aumentar. Da uno, Era para chiquillo. aumentar la. El RAID 0 se basaba en aumentar la memoria, mientras que el 1 se especializaba en, ¿cómo se llama? En seguridad de la memoria. ¿Ya? El RAID 0 distribuía los datos. De almacenamiento, no de memoria, para que hagamos la diferencia de memoria con la RAM. De almacenamiento. Ya, perfecto. Entonces, para resumir la idea, RAID 0, ¿cierto? Aumentaba el rendimiento, aumentaba la capacidad de almacenamiento de mi sistema. Al momento de guardar los datos, ¿cierto? Distribuía estos datos entre los discos que yo tuviera utilizado, pero si uno de estos discos se echaba a perder, mueren todos los datos. Perfecto. ¿Y el RAID 1 cómo funciona? El RAID 1 Se ocupa el de menos capacidad de almacenamiento y... Muchas gracias, Maru. Ya, háblale. Ya, da uno. Va el Amaro primero, después el Alejandro. Martillo, bueno. No, que hable, si él es el que quiere participar siempre. Habla, Amaro. No se metáisme. Vamos, lo escucho. No, y no más, profe. Ya. Se también Maro los Como niños. cuchillo en la mesa. Ya, pues chiquillos, si no tienen 5 años, son ya adolescentes, ¿cómo se andan taimando por esas cosas? Ya, sigamos entonces. Tipos de conectores USB, dice Josué. También conectores de audio. El RAID 0 distribuye los datos, perfecto. RAID 1 duplica los datos y toma cantidad de almacenamiento del menor. Ya, recordemos que el RAID 0 entonces, como dice aquí Josué, me permite replicar los datos, ¿cierto? Copiarlos en los distintos discos duros que yo voy a utilizar. ¿Pero qué desventaja tenía entonces?
que era muy fácil que se borraran los datos. O sea, que si fallaba un disco duro, fallaba el otro. RAID, Pero Que lo tomaba el mismo. almacenamiento del menor capacidad de disco duro. ya, perfecto. Toma entonces el Era el uno. almacenamiento del menor como el total. Esa es una de las desventajas. Por ejemplo, si yo pongo un disco duro de 400 gigabytes, pongo otro de 300 gigabytes y pongo uno de 100 gigabytes y quiero hacer un arreglo de disco de RAID 1, me va a tomar el disco virtual como un disco de 100 gigabytes. ¿Ya? No me lo va a ver como la suma de todos los discos. Esa es una de las desventajas. ¿Ya? Entonces pierdo el almacenamiento de los otros discos. Por ende, tiene que tratar de ser iguales los discos duros en ese sentido, en el almacenamiento para no perder. Y obviamente las desventajas también de RAID 1 es que es más caro porque necesito más discos duros, ¿cierto? Para un mismo tamaño de almacenamiento. Ventajas, que si se me echa a perder un disco duro, pierdo los datos, No, se respaldan en otro. se van respaldando en otros, ¿cierto? Perfecto, chiquillos, muy bien. Luego también me mencionaron que vimos los conectores, ¿cierto? ¿Qué conectores vimos? VGA, HDMI, Tipos de HDMI mini. Ya, perfecto. Y no me acuerdo el otro, el que era mejor que el VGA, pero no me acuerdo. Ya, ¿quién se acuerda cuál era mejor que el VGA? El HDMI. HDMI es mejor. ¿Cuál más mejor que el VGA? El otro, Oh, se me olvidó el nombre. El Tenía solo como el HDMI. 24 pines, el 24 ¿no? pines. Se me olvidó el nombre. No mames. Pero sonaba como HDMI. Increíble. Era como VGA, pero no sé. Ya, a ver, ¿quién se acuerda? Era el blanco. No era HDMI. No, tenemos el HDMI. HDMI. Sí, ese es uno. ¿Cuál es más es mejor que el VGA de los que vimos? Thunderbolt 1 y el 2. Thunderbolt, ya. ¿Cuál más? Llevamos dos ahí. Vaya viendo sus apuntes, supongo que toman apuntes, creo yo. Bueno, con esto me doy cuenta al parecer que no toman mucho apunte. El audio video. ¿O no? Yo sí tomo, pero esta clase me concentré más en escuchar lo que en tomar apuntes. Justo en esta no tomo. Qué casualidad. Justo en esta no hubieron apunte. Ay, A no, ver, mentiroso. si les recuerdo, No, te mando fotos si quieres. El tomar apuntes que te llevo. les voy a ir recordando. Vamos viendo. Thunderbolt, ya me lo dijeron. HDMI también. Mini HDMI. DisplayPort. ¿Cierto? Y DVI. Ese parece que era el que les costaba. ¿Ya? El Ese DVI. mismo. Que no se les Ese. olvide. Entonces, chiquillos, recuerden también ir tomando apuntes en la clase para ir haciendo estos trabajos de cierre y ver si efectivamente aprendieron algo con la clase, si sirvió de algo esto. Esos eran los que se ocupaban más típicos en los monitores antiguos, ¿no? El DVI, Sí. en los monitores antiguos sí, o sea, sí. Sí, pero En los del el colegio más... se ocupan así, ¿o no? No. Lo que te ¿Se ocupan comentaba... HDMI? No. Lo que te comentaba es que el DVI, vuelvo a insistir, fue los principios de la alta definición que se utilizaba antiguamente. De hecho, los equipos de gama alta traían esta conexión DVI para editar videos, para editar películas. Por eso te decía que los Mac generalmente eran los que traían estos equipos, o equipos de gama alta, ya equipos más caros, para que se entienda. Traía el DVI. ¿Por qué? Porque tiene un alto performance o alto rendimiento para la transmisión de datos, los que les dije acá. Puede transmitir hasta 10 gigabits por segundo de información de datos de video. ¿Ya? Por eso hasta el día de hoy resiste a morir. Resiste a quedar a un lado. ¿Ya? ¿Hay algunos datas que ocupan ese? Sí, por su alta definición. ¿Ya? Pero sabemos que HDMI está ganando la batalla. Podemos ver que HDMI está ya en casi todos los dispositivos de video. Ya sean PC, ya sean los mismos proyectores, televisores,
videojuegos, hasta celulares en algunos casos, ¿ya? Entonces el DBI, bueno, hasta el día de hoy puede que encuentren algún equipo todavía que lo tenga por ahí instalado, de los nuevos, equipos nuevos, pero yo creo que los equipos nuevos ya son pocos los que vienen con este conector ya incorporado. Eso, chiquillos, sería entonces la clase del día de hoy. Lo vamos a dejar hasta acá, ya, para que no marearlos con tanta información tampoco. Recuerde, recomendación, siempre tome apuntes, aunque sean clases online, porque sé que obviamente ustedes no van a ir y van a volver a ver la clase al canal de YouTube. Sé que ustedes van a decir, ya, ¿para qué voy a ver la clase de nuevo si ya la vi, estuve en presente? Así que, como sé que no van a hacer eso, tomen apuntes igualmente, ¿ya? Tomen apuntes. Entonces ya para la clase que tenemos la próxima semana, vamos a ver temas restantes, vamos a ver los conectores BNC, los otros puertos, vamos a hablar un poquito de las interfaces de tarjetas de expansión que existen, diferencias entre adaptador y convertidor, y bueno, de eso va a tratar la próxima clase. Eso, chiquillos, no sé si tienen alguna otra cosita que agregar, estaríamos bien. ¿Estamos todos ok entonces? Perfecto. Eso, chiquillos, que tengan un muy lindo día, que lo pasen muy bien. Nos vemos ya el próximo lunes para que tengan sus herramientas a mano. Y eso, recuerden, mañana tenemos reunión a las 14 horas de Proyecto TP, ¿ya? Para que nos veamos ahí. En la tardecita les voy a estar enviando la invitación para que estén atentos entonces. Recuerden que mañana ya vamos a poner, vamos a ordenar cómo va a ser el cuento, ¿ya? Vamos a empezar a ordenar todo lo que es la presentación. Y eso, chiquillos, un gusto la clase del día de hoy. Me alegra que estén participando de la clase. Ya las clases son de hecho hasta entretenidas por su participación, ya no son tan aburridas el hecho de tenerlo ahí calladito sin opinión, ¿ya? Así que espero sigan así. Y eso, que estén muy bien. Cuídense, chiquillos, y nos vemos mañana con quienes vamos a estar en la reunión. O el lunes en instalación de servicios. Chao, chiquillos. Hasta la próxima.